El estudio de esta semana se tituló El Nuevo Pacto. Entonces voy a ir directamente, se nos pidió el día domingo que leyéramos Jeremías 31 al 34. Jeremías 31 al 34. Y voy a ir enseguida, porque ya hemos leído este versículo y el que no lo puede revisar en su tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto? Mi pregunta para ustedes ¿era el Dios, este Dios, era diferente en cada uno de los pactos? ¿Ofrecía Dios algo diferente? ¿Hace Dios algo diferente? Por ejemplo, en el pacto antiguo, él escribe la ley en las tablas de piedra, y en el nuevo pacto, él escribe en el corazón. ¿Por qué? Entonces, ¿en qué pacto participaron Adán, Enoc y Abraham? ¿En el antiguo o en el nuevo? ¿En el nuevo o en el antiguo? ¿Y qué con las personas en el Sinaí? ¿En qué pacto participaron Moisés y Elías? Ambos ya llevados al cielo. Uno que no gustó la muerte y el otro después. Entonces, leamos el primer párrafo del día domingo, por favor. Leamos el primer párrafo. Es evidente, el nuevo pacto no es algo muy diferente del antiguo pacto hecho con Israel en el monte Sinaí. De hecho, el problema con el pacto del Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado, el problema era que se había roto. Muy bien, atención. Y aquí empezamos nuestro intercambio, nuestro diálogo. Estamos pensando, estamos razonando, porque esto es un poco triste leerlo, porque es un diagnóstico de lo que los autores de esta lección continúan operando con una perspectiva de ley equivocada, la idea de que la ley de Dios funciona como la ley de los hombres. Y entonces que pecado es quebrantamiento de la ley y que la salvación es un ajuste legal. Atención, con pago de sangre en la cuenta de uno a través de la fe. Entonces, aquí realmente no se ve que el pacto en el Sinaí es el mismo como en el nuevo pacto, sino que no está basado en la fe, sino en las obras. Y no está fundamentado en el sanamiento del corazón por Dios, una obra que hace Dios, pero basado en una obediencia a reglas. En otras palabras, el nuevo pacto es el pacto de la ley de diseño en la que Dios sana los corazones y las mentes dañadas. El antiguo pacto es el pacto de las leyes humanas en el que los pecadores ejecutan o hacen y obedecen las reglas antiguas y traen sacrificios para pagar su salvación o para obtener gracia a un Dios en los ojos de un Dios ofendido. Entonces, aquí les envié
los párrafos y vamos a leer los párrafos. El primer párrafo, por favor, Alejandra. O léelo, por favor. O Lorena, si lo quieres leer, vamos a leer, es más, vamos a leer uno. Sí, vamos a empezar con el primer párrafo en voz alta. El pacto de gracia se hizo por primera vez con el hombre en el Edén. Después de la caída, se dio una promesa divina de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Para todos los hombres ese pacto ofreció el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para la obediencia futura a través de la fe en Cristo. También prometió la vida eterna con la condición de fidelidad a la ley de Dios. Así los patriarcas recibieron la esperanza de salvación. Ok, gracias. Esto se encuentra estos párrafos están en Eternity Past de Elena de White en inglés. Los traduje al español porque en español esto no se consigue en inglés. Entonces les traduje el párrafo, pero en inglés se encuentra en la página 258, el párrafo número 6. Entonces, lee nuevamente la última oración, por favor. Permítame, please. La última, donde Sí. dice, los patriarcas recibieron la esperanza de salvación. Muy bien, recibieron la esperanza de salvación. ¿Salvación basado en qué? La promesa de que venía aquella simiente que destruiría a nuestro enemigo. Y este acuerdo, este pacto, ofrece perdón y gracia que nos permite vivir en armonía con Dios, con las leyes de Dios, y la vida eterna solamente está disponible en armonía con las leyes de Dios. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué es lo que está prometiendo el pacto? Restaurar a los pecadores a la armonía con los principios, con los protocolos, con las leyes de vida. Entonces, vamos a leer el siguiente párrafo, por favor. Permíteme, please. Aquí está. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Abraham confió en Cristo para el perdón de los pecados. Fue esta fe la que fue contada por justicia. El pacto con Abraham también tuvo la autoridad de la ley de Dios. El testimonio de Dios fue: Abraham obedeció mi voz y guardó mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Aunque este pacto se hizo con Adán y se renovó a Abraham, no pudo ser ratificado hasta la muerte de Cristo. Había existido por la promesa de Dios, había sido aceptado por fe. Sin embargo, cuando Cristo lo ratifica, se llama a un nuevo pacto. La ley de Dios era la base de este pacto. Había existido por la promesa de Dios, había sido aceptado por fe. Sin embargo, cuando Cristo lo ratifica, se le llama un nuevo pacto. La ley de Dios fue la base de este pacto. Había existido por la promesa de Dios. Había sido aceptado por fe. Sin embargo, cuando Cristo lo ratifica, se le llama un nuevo pacto. La ley de Dios está como repetido, ¿o no? No, termínalo, por favor. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era simplemente un arreglo para poner a los hombres de nuevo en armonía con la voluntad divina, colocándolos donde pudieran obedecer la ley de Dios. Ok, esto se encuentra en Eternity Past, la página 259 y el primer párrafo. Y voy a empezar a explicar, a desglosar este párrafo. Entonces, primero, ¿qué vino primero? El reconocimiento
el reconocimiento o vino Abraham como justo? ¿Cuál fue primero? ¿El reconocer a Abraham como justo o el cambio en el corazón de Abraham de confiar en Dios? Entonces consideremos los que están casados. Entonces, imagínense que su cónyuge no confía en usted, es sospechoso o no escucha y está tratando de hacer, tener o hacer lo que desea. Entonces de repente tiene un cambio en su corazón y empieza a confiar completamente. ¿Qué ocurre en su relación? ¿Qué reconoce en ellos? Entonces, ¿qué ocurre en ese momento en el matrimonio que no ocurriría de otra manera? Entonces, y esto es la forma en que se corrompe cómo corrompe esta perspectiva de perspectiva de legalidad, ¿no? Entonces, no es un asunto legal, es un asunto penal legal. Esa es la mentira que se enseña de que Abraham tenía tenía fe en un pago que le permitió a Dios entonces legalmente contarlo como justo, Claro. a pesar de que Abraham no hubiera sido alineado, justificado, ¿no? Entonces, cuando Abraham confía en Dios, el Dios de toda verdad reconoce lo que es en su corazón. ¿Por qué? Porque a través de la confianza de Abraham, que el Espíritu Santo moraba en él, entonces, y él empieza a confiar, entonces lo va sanando y lo va transformando. Y es de esta manera como escribe en su corazón su ley. Entonces, esto es otra forma de decir tener la mente de Cristo o circuncidar el corazón o recibir el carácter de Jesús. Entonces, el pacto con Abraham también se mantiene, también mantenía la autoridad de la ley de Dios. ¿Qué ley y qué autoridad? La ley de la vida, la ley del amor, la ley sobre la cual la vida está fundamentada y su autoridad sobre cómo funciona toda la vida, incluyendo la mente. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? Es el arreglo, el acuerdo de traer a las personas a llegar a estar en armonía con Dios y su ley. Esto no es un ajuste legal, no es un proceso judicial, es un proceso de arreglar a los seres humanos de la desviación de los diseños de Dios que ha causado el pecado. Entonces, vamos a leer el siguiente párrafo que se encuentra en la página 259, el segundo párrafo de Eternity Past. Otro pacto llamado en la Escritura el Antiguo Pacto se formó entre Dios e Israel en el Sinaí y luego fue ratificado por la sangre de un sacrificio. El pacto abrahámico ratificado por la sangre de Cristo se llama el segundo o nuevo pacto, porque la sangre por la cual fue sellado fue derramado desde la sangre del primer pacto. Y continuamos leyendo el siguiente párrafo que se encuentra en Eternity Past, página 259, el tercer párrafo. Pero si el pacto abrahámico contenía la promesa de redención, ¿por qué se formó otro pacto en el Sinaí? En su esclavitud, el pueblo había perdido en gran medida el conocimiento de los principios del pacto abrahámico. Al librarlos de Egipto, Dios buscó revelar su poder y misericordia para que pudieran ser inducidos a amarlo y confiar en él. Lo ató a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Muy bien. Entonces,
vemos cómo podemos hacer que alguien nos ame y que confíe en nosotros. Podemos hacer que nos amen y confíen en nosotros dándole una cantidad de reglas y prometerles recompensas si nos obedecen y amenazarlos si nos desobedecen. Entonces, porque esto es lo que muchas veces le hacemos a nuestros hijos. Claro. Entonces, ¿cómo hacen los hijos? ¿Cómo llegan nuestros hijos a amar y a confiar en nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre los padres que dan reglas comprometiendo una recompensa o amenazas de castigo y lo que el Estado hace? Porque el Estado siempre funciona esto siempre con nuestros niños. Se revelan algunos de nuestros niños. Si los reglamentos y las leyes y el imponerlas no engendran amor, ¿por qué hacen los padres estas reglas? ¿No? Entonces, ¿será una mayor evidencia de amor de no tener reglas para los hijos o tenerlas? Entonces, ¿cuál es la clave para que los hijos lleguen a genuinamente amar y confiar en sus padres que tienen unas reglas con promesas y amenazas? Y yo creo que ¿acaso no será el que los hijos conozcan el corazón, las intenciones de los padres y lleguen a una comprensión del propósito de las reglas? En otras, por ejemplo, cómo funciona realmente la realidad, para que eventualmente aprecien y valoren que sus padres emitan reglas para protegerlos a ellos de ellos mismos en su inmadurez. Claro. Entonces, ¿qué tal si los padres hacen reglas que no, ilusas, que no tienen una conexión con la realidad, pero son arbitrarias? Entonces, que quizás los padres nunca comprendieron las razones por estas reglas y escucharon por allí que funciona. Mira, hazle esto a tus hijos. A mí me funcionó. Entonces vienen los padres como se dice en Chile, de buena voluntad, ¿no? y lo imponen. Entonces, entonces los hijos no aprenden las razones de estas reglas y solamente las acataron para evitar un castigo. Claro. Entonces, ¿qué dice el siguiente párrafo, por favor, que se encuentra en Eternity Past, página 260, el primer párrafo? Vamos a leer la primera oración y voy a amplificar. Pero ellos no tenían una concepción verdadera de la santidad de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra concepción de santidad? No, se nos enseñó el concepto que fue místico, que fue de temor, que fue de amenaza. Pero ¿cuál es un punto de vista más preciso? Y es la armonía perfecta con Dios y con las leyes de Dios sobre las cuales fundamenta la vida. Entonces, la santidad es realmente la perfección, la restauración de los diseños originales de Dios para la vida, para la perfecta y saludable salud y felicidad. Saludable salud. Valga la redundancia. Entonces, ellos no comprendieron que este es un asunto del corazón, de la mente, del carácter, del motivo, no solamente de la conducta. Y por ello la salvación es la sanidad en el ser interior, no ajustar algo legalmente. Entonces,
Y como muchas personas no comprenden esto en el día de hoy, están enseñando que el nuevo pacto es meramente una extensión del viejo. No, el pacto antiguo es un pacto legal basado en en el falso concepto de la ley, y esto era una comprensión de los esclavos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba saliendo de una esclavitud de años. No se les permitía pensar, y ellos, para poder sobrevivir, actuaban una cosa con la otra. Entonces no tomaban tiempo para razonar. Entonces, el nuevo pacto es la restauración en el pecador de la ley de la vida de Dios, que sana y transforma al ser para vivir en la presencia de Dios. Vamos a continuar esto. Vamos a continuar con el siguiente párrafo, por favor. Termino el de la página 260, párrafo 1. Sí, por favor. Por ello no tenían una concepción verdadera de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de sus propios corazones, su total incapacidad en sí mismos para rendir obediencia a la ley de Dios y su necesidad de un Salvador. Continúa. Dios les dio su ley con la promesa de grandes bendiciones, con la condición de que obedecieran. Si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 y 6. La gente no se dio cuenta de la pecaminosidad de su propio corazón y que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Capaces de establecer su propia justicia, declararon: todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes. Ok, de Éxodo 24:7, sí, esa fue la respuesta de Israel. Y esta es la base de las teologías penales legales. Claro. Creamos un Dios que es Dios Rey. Claro. Entonces, y entonces, al hacer esto, este es un dictador imperial que emite leyes y enseña que la justicia es se inflige el castigo por el quebrantamiento de la ley. Y entonces hacemos una teoría de salvación en el que es un ajuste legal a través de el pago debido hecho al sistema judicial en los cielos. Atención. Y es fácil decir, y yo he escuchado muchas personas mofarse de la iglesia popular, porque decir, sí, pero ¿cómo es que uno paga una manda acá y se hace eso? Sin embargo, estas teologías hacen lo mismo, nada más cambian la nomenclatura, pero la perspectiva es igual. Entonces, de esta manera, nosotros ejercemos un poder sobre Dios al aplicar el pago debido, el sacrificio de sangre de un ser sin pecado, que restringe o legalmente le prohíbe a Dios de que nos mate. Entonces creamos un falso sistema de sacerdocio que intercede con los pecadores, y este complejo, esta teología compleja y confusa para nosotros, pero todo está fundamentado sobre la mentira de Satanás de que la ley de Dios es como la ley humana. Entonces nosotros debemos rechazar esto y dejar este pacto antiguo y abrazar el nuevo pacto de la sanidad real y verdadera, teniendo el diseño de Dios, de la vida diseño de la vida de Dios, restaurada en nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces continúa el párrafo ese, por favor, Ale. Okay.
Ellos entraron fácilmente en un pacto con Dios. Sin embargo, solo pasaron unas pocas semanas antes de que rompieran su pacto y se postraran para adorar una imagen esculpida. Ahora, al ver su pecaminosidad y su necesidad de perdón, fueron llevados a sentir su necesidad del Salvador, revelada en el pacto abrahámico y reflejada en las ofrendas de sacrificio. Ahora estaban preparados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Esto se encuentra en Eternity Past, página 260, segundo párrafo. Ahora vamos a pasar al día lunes y vamos a leer Oseas 2, del 14 al 23. Oseas 2, del 14 al 23, y voy a ir haciendo unas pequeñas interjecciones. Entonces, vamos a leerlo, por favor. O sea, a partir, ahí dice del 18, pero vamos a empezar desde el 14, por favor. No sé si lo tiene Lorena o lo leo yo. Patti, adelante. Lo va a leer Patti. Pati. Pero he aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ok, hasta allí. La llevaré al desierto. Esto es un recordatorio de dejar Egipto, que representa la atadura al pecado, en el pecado. Entonces Dios está diciendo, yo te sacaré de esta atadura al pecado, a un desierto donde serás realmente libre. Pero el desierto también es un lugar donde no puedes proveer por ti mismo, donde vas a vivir y solamente en la medida en que dependes de mí y te alimentas con el pan del cielo que yo te voy a dar. Esta es la verdad y vas a beber del agua que yo te suministraré, que es el agua de la vida, mi amor. Claro. La ley de amor viviendo y restaurando a la humanidad por Jesús. Entonces, ¿y qué más adelante para ti? Y le daré sus viñas desde aquí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Ahí está, permítame. Entonces, esto es lo que nos gana hacia Dios. Esto es lo que nos gana, es su amor y no las leyes, no las reglas, no las amenazas. Como Pablo escribe en Romanos 2:4, que el amor de Dios nos lleva a arrepentimiento. Entonces, aquí Pati nos acabó de leer el valle, ¿cómo se llama el valle? Acor. El valle de Acor. Ese valle del problema. Claro. Problema. Y las viñas representan vida, desarrollo, productividad, los frutos de la cosecha. En este caso, Jesús es la viña y somos los pámpanos, las ramas, en la medida que estamos conectados a la vid verdadera. Nosotros que estábamos muertos en el pecado, recibimos la vida de Cristo y las ramas muertas, marchitas, se vivifican y producen frutos de justicia. Nuestras vidas florecen a pesar, atención, a pesar de las dificultades y los problemas en la vida. Esto es real. La siguiente oración, Pati, por favor. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Ajá. Entonces, ahora estamos en el momento en que Dios nos llama a salir del mundo, salir de Babilonia, salir de la confusión, de la esclavitud de este mundo a una relación verdadera, de un verdadero pacto con Dios en el que amamos a Dios y a otros más que nosotros mismos. Entonces, este tipo de relación será como el matrimonio, es lo más próximo
a una relación basada en amor y confianza mutuos. Entonces, esto es una referencia al nuevo pacto en el que llegamos a ser uno en Cristo, en Dios. Y Él escribe su ley en nuestros corazones, en nuestras mentes, y le amamos y confiamos en Él. Entonces, ¿y quién era Baal? Baal era Baal era el hijo de él, era el dios del clima, del trueno, de la cosecha. Pero Baal peleó en contra de la gran serpiente Leviatán y también en contra de Mot, el dios de la muerte. Y en esta batalla con Mot, Baal muere y resucita a traer vida a la tierra. Entonces, ¿qué tiene de malo el adorar a un Dios que es el Hijo del Dios Padre, que es creador y que gobierna sobre la naturaleza y que pelea la gran serpiente, que pelea en contra de la muerte y muere y resucita para darnos vida? Baal requería un pago, un sacrificio para merecer las bendiciones. Entonces Baal se convierte en Zeus para los griegos y en Júpiter para los romanos, en Thor para los escandinavos y en Jesucristo a todos entonces y en Jesucristo para todos aquellos que adoran un Dios que exige un sacrificio de sangre que se les sea pagado a fin de no exterminarnos. ¿Se dan cuenta las implicaciones serias de esto? Entonces Dios está diciendo que cuando entramos en el nuevo pacto con Él y genuinamente lo conocemos, que la vida eterna es conocer a Dios verdadero, Juan 17:3, entonces ya no vamos a llamar a Dios Baal. Finalmente veremos la verdad de las teologías penales legales que son paganas y falsas, y nos uniremos en corazón con nuestro Dios, y cuando finalmente hagamos esto, entonces la profecía de Elías, la profecía de Malaquías acerca de Elías, que viene de nuevo a llamar a las personas a salir de esa adoración de Baal, se llevará a cabo. Y entonces notemos lo que Dios dice que va a ocurrir cuando finalmente rechacemos esta ley impuesta del Dios Baal. Continúe la cita, por favor, Pati. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Rohabama, y diré a Loamín, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Ahí está. Entonces, ¿qué hace Dios? Él sana la naturaleza, Él erradica la infección de que los más aptos sobreviven de su creación. Entonces, los animales dejan de matarse entre ellos y las personas dejan de matarse entre ellos y se unen eternamente con su creador. Entonces, ¿quiénes están incluidos en esta promesa? Todos los seres humanos de todas las naciones, tribus, lenguas, culturas y pueblos. Entonces, se nos pide que leamos Ezequiel 11, 19 al 10. Ezequiel 11, 19 y 10, por favor, alguien que lo lea.
19 y Sí. 19. Y 10. Ezequiel 11, 19 y 10. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Entonces, ¿qué está siendo descrito? ¿Qué tipo de salvación es esta? ¿Qué tipo de ley es esta? Entonces, vamos a leer en el camino a Cristo los siguientes párrafos. Y vamos a empezar. Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Ok, permíteme. ¿Qué es esto? Esto es una declaración, una proclamación. Claro. Atención, es una declaración, es una proclamación, es un ajuste legal o es una realidad viviente, un cambio actual, un cambio experimental, de experiencia y de función. ¿Qué es esto? Repítelo y finaliza el párrafo, por favor, Ale. Cuando vamos a Cristo como seres errados y pecaminosos y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicia y los sacrificios un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. ¿Y esto se encuentra en dónde? Camino a Cristo, página 59, párrafo 2. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. El siguiente párrafo. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el celo por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. Juan 4, 19. Ok, esto es... Primera Juan. ¿Qué está siendo descrito? ¿Un proceso legal o una regeneración o una recreación en el corazón? ¿No? La fuente de la acción, ¿no? ¿Qué está siendo descrito? ¿No? Entonces, continúa el párrafo, por favor, Ale. Sí. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Ok, ¿qué está siendo descrito? Sanidad, regeneración, renovación. Claro. Ahora, noten las siguientes palabras. Continúa. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Ahora, les digo que esto no es nada de contabilidad, no, esto es un asunto legal en los libros. Y esto es la obra de la ley de la vida o la ley de diseño, de las leyes de amor de Dios, que es una ley viviente, siendo reescrita y operando en los sistemas del alma. Continuale. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Camino a Cristo, página 59, párrafo 3. Entonces, continúa, lee los siguientes párrafos, por favor. Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras,
confiando en algo que podemos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Camino a Cristo, página 66, párrafo 1. Muy bien. Aquí está siendo descrito, no que la gracia de Cristo a través de la fe nos declara santo, aunque no lo somos. Se nos está describiendo una justificación por la fe real, sanando, restaurando el alma, el corazón, la mente, el carácter. Estamos una transformación real. Continúa los siguientes párrafos, por favor. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Camino a Cristo, página 60, párrafo 2. Entonces, la persona debe vivir en armonía con las leyes de salud si ellos quieren vivir, ¿no? Si se quiere vivir. Y así es como es con todas las leyes de Dios, incluyendo las leyes morales. Continúa, por favor. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mi ley en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10:16. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinde por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y que el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia a la fe, y solo ella nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Camino a Cristo, página 60, párrafo 3. ¿Y por qué? Porque la fe ocurre en la renovación del corazón para vivir en armonía con las leyes de diseño de Dios. Vamos a pasar al día martes rápidamente. El tercer párrafo. Dios es el mismo. Vamos a leer el tercer párrafo del día martes, por favor. A pesar del nuevo. ¿Dónde está? Aunque del nuevo pacto, del nuevo pacto. Aunque del nuevo pacto se dice que es mejor, realmente no hay diferencia en los elementos básicos que componen tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Es el mismo Dios que ofrece la salvación de la misma manera, por gracia. Es el mismo Dios que busca un pueblo que por fe reclamará sus promesas de perdón. Es el mismo Dios que busca escribir la ley en el corazón de quienes lo seguirán en una relación de fe, sean judíos o gentiles. Entonces, el pacto es, pero este pacto para salvar a los pecadores es de un solo lado, es un acuerdo de un solo lado. Dios promete salvar a la raza, promete salvar a la raza humana y lo hace en la persona de Jesús con
o sin nuestra ayuda. Pero para los individuos pecadores, ¿cuál es el requisito? Involucramiento activo, participación. Entonces, si el pacto antiguo y el nuevo son lo mismo, ¿por qué se les llama antiguo y nuevo? ¿Por qué no uno solo? Porque mientras que Dios es el mismo, el acuerdo de ambos no son los dos. Entonces, en el nuevo pacto, que es el plan de salvación, el único plan que realmente sana o salva es el actual plan de salvación en el que se escribe la ley en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué, si el pacto antiguo es el mismo, por qué no lo escribió sobre los corazones de las personas en el Sinaí? ¿Acaso Dios no quería escribir su ley en sus corazones? ¿O fueron las personas no estaban dispuestos a que Dios lo hiciera? Y entonces, si ellos no le permitían a Dios hacerlo, entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios al escribirlo en las tablas de piedra? ¿Acaso no sería como una promesa, un instrumento de diagnóstico y una cuña protectora para los niños, para los inmaduros? Entonces tenemos los 10 mandamientos como una promesa. Si tú confías en mí, me permites sanar tu corazón, entonces no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imágenes, Claro. no vas a representar indebidamente mi nombre, mi carácter. Vas a recordar los métodos de libertad y al honrar el sábado, al honrar a tus padres, no vas a matar, no vas a cometer adulterio. Claro. No vas a robar, no vas a mentir, no vas a codiciar. Entonces, vemos los 10 mandamientos como una herramienta diagnóstica. La ley expone la corrupción del corazón corrupto. ¿Cuán lejos estamos del amor, de nuestra condición terminal? Y también nos lleva a Jesús, que nos va a sanar y cumplir la promesa de cómo va a verse si le permitimos que escriba su ley en nuestros corazones. Los 10 mandamientos como una protección. Antes de que el pecador confíe en Dios y le permita sanar nuestro corazón, si ellos deciden, escogen el no asesinar, el no adulterar, el no robar, el no adorar otros falsos dioses, ellos están siendo protegidos de un daño mayor en sus corazones, en sus mentes, en sus caracteres y en sus conciencias. Pero ¿cuál es el problema con el pacto antiguo? Sería la creencia falsa de las personas de que era un acuerdo legal, que si Dios, o un acuerdo legal con Dios, de que si se portaban bien, ellos obtendrían las bendiciones, pero que si no, serían castigados por Dios. Entonces, todo este modelo falso que les da poder sobre la deidad a través de una ejecución legalística, ritual, de sacrificio. Entonces, ellos lo convirtieron en un asunto pagano, y tristemente el judaísmo, el islam, el cristianismo continúan al día de hoy operando sobre este paradigma falso. Vamos a pasar al día miércoles. Vamos a leer el primer párrafo del día miércoles, por favor. Ayer vimos que en lo que respecta a los elementos básicos, el antiguo pacto y el nuevo pacto eran lo mismo. Lo esencial es la salvación por la fe en un Dios que perdonará nuestros pecados, no porque haya algún mérito en nosotros, sino por su gracia. Como resultado de este perdón,
entablamos una relación con el Señor en la que nos entregamos a Él con fe y obediencia. Vamos, entonces ahí se dice que es como el perdón de Dios que entramos en una relación de pacto. Ahora vamos a ser bien claros que si Dios no nos perdona, no vamos a ser salvos. Entonces no podemos entrar en la salvación o pactar con Él. Esto es cierto, pero ¿fue acaso el perdón de Dios algún obstáculo en nuestra salvación? En otras palabras, ¿era el perdón de Dios necesario para procurar esta salvación? ¿O acaso siempre fue gratuitamente dada? ¿O nunca fue un obstáculo? Entonces, las religiones paganas, aquellas basadas en las leyes humanas, enseñan que a fin de no ofender a usted Dios, hay que darle algo, Claro. una propina, un sacrificio, Hay una que ofrenda. agradarlo, hay que agradarlo. Gracias, hay que agradarlo, hay que comprarlo. Y esta es una mentira acerca de nuestro Dios creador. Y esta es la mentira, esta es la idea que Baal requería. Entonces vamos a pasar, Dios perdona a todos libremente y es el enemigo el que alega que Dios no lo puede hacer. Y vamos a leer el deseo de toda la gente, por favor. El párrafo del deseo de toda la gente. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida y que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado. Por supuesto, él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Deseado toda la gente, página 709, párrafo 5. Muy bien. Ok, entonces pasemos al día jueves. Al día jueves. Perdón. El primer párrafo. El libro de Hebreos. El libro de Hebreos pone un gran énfasis en Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. De hecho, la exposición más clara del nuevo pacto en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Hebreos, con su énfasis en Cristo como sumo sacerdote. No es casualidad. El ministerio celestial de Cristo está íntimamente ligado a las promesas del nuevo pacto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el material de construcción del santuario en el cielo? Porque Pablo, y voy a darle las siguientes referencias bíblicas. Efesios 2, 19 al 22. Primera de nuevo, Efesios 2, 19 al 22. Primera de Pedro 2, 4, 5. Primera de Pedro 2, 4 a 5. Primera de Corintios 3, 9, 16 y 17. Primera de Corintios 3, 9, 16 y 17. Y finalmente Apocalipsis 3, 12. Apocalipsis 3, 12. Entonces quiero terminar vamos a leer los párrafos que terminan, los últimos párrafos hasta el final. Adelante, porque estamos por finalizar. Durante los años transcurridos, esto está, vamos a leer Hechos de los Apóstoles, página 478. Hechos de los Apóstoles, página 478, los primeros dos párrafos.
y después vamos a leer en inglés el párrafo, la cita 3MR 231, página 231. Esa es la referencia, ¿no? El tercer párrafo y el cuarto. Entonces vamos a leerlos todos una sola vez. Primero, Hechos de los Apóstoles, por favor. Durante los años transcurridos. Durante los años transcurridos desde los días de los apóstoles, la edificación del templo de Dios nunca cesó. Podemos mirar hacia atrás a través de los siglos y ver las piedras vivas en las cuales está compuesto, fulgurando como luces en medio de las tinieblas del error y la superstición. Durante toda la eternidad esas preciosas joyas brillarán con creciente resplandor, testificando del poder de la verdad de Dios. La centellante luz de esas piedras pulidas revela el fuerte contraste entre la luz y las tinieblas, entre el oro de la verdad y la escoria del error. Pablo y los apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces contribuyeron con su parte en la construcción del templo, pero su estructura todavía no está completa. Los que vivimos en este tiempo tenemos una obra que hacer, una parte que realizar. Sobre el fundamento tenemos que colocar materiales que resista la prueba del fuego: oro, plata, piedras preciosas, labradas a manera de un palacio. Salmo 144:12. A los que así edifican para Dios, Pablo les habla palabras de ánimo y amonestación. Si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. El empero será salvo, mas así como por fuego. 1 Corintios 3, 14 y 15. Los cristianos que presentan fielmente la palabra de vida, guiando a hombres y mujeres al camino de la santidad y la paz, colocan sobre el fundamento material que será probado. Y en el reino de Dios serán honrados como sabios constructores. Ok, ahora vamos a pasar a las siguientes dos últimas citas de 3MR, página 231, tercer y cuarto párrafos en inglés, y aquí está la traducción. Adelante. El primer tabernáculo construido según las instrucciones de Dios ciertamente fue bendecido por él. Así, la gente se estaba preparando para adorar en el templo no hecho con las manos, un templo en los cielos. Todas las piedras del templo construido por Salomón se prepararon en la cantera y luego se llevaron al sitio del templo. Se juntaron sin el sonido de un hacha o un martillo. Las maderas también se colocaron en el bosque. Asimismo, los muebles fueron llevados a esta casa, todos preparados para su uso. Aún así, la poderosa cuchilla de la verdad ha sacado a un pueblo de la cantera del mundo y está preparando a este pueblo. El profeta que profesa ser hijo de Dios para un lugar en su templo celestial. Queremos que el cuchillo de la verdad haga su trabajo por nosotros. Somos sacerdotes de la cantera del mundo. Somos sacados. Somos sacados de la cantera del mundo. El material no debe ser una sustancia muerta, sino almas vivas, y estas almas deben ser sacadas de la cantera del mundo, donde la mano de Dios las pueda colocar para el templo en el cielo. Estamos aquí como probadores y debemos pasar bajo las manos de Dios. Todos los bordes y superficies rugosas deben eliminarse y debemos ser piedras aptas para el edificio. Entramos en la iglesia con defectos de carácter, pero no debemos retenerlos. Debemos estar preparados y cuadrados para el edificio. Debemos ser colaboradores de Dios, porque somos la alabanza de Dios. Somos la labranza de Dios. Somos del edificio de Dios. En vista de esto debemos ver que nuestro templo no está contaminado con el pecado.
Debemos ser piedras vivas, no muertas, sino piedras vivas que reflejarán la imagen de Cristo. Debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. En otras palabras, nosotros conformamos el templo de Dios. Pero hemos sido pulidos, nuestros caracteres han sido esculpidos, pulidos, tallados. Y esto ha ocurrido a nosotros decirle sí a nuestro Dios. Estamos viviendo en eternidad. Vamos a orar. Padre de amor, nuevamente te agradecemos porque la eternidad empezó para nosotros cuando te conocimos. Amén. Cuando empezamos a relacionarnos contigo, a confiar en ti paso a paso, cada uno de acuerdo a su velocidad, a su comprensión, y actuando en fe, actuando, obedeciendo, acatando el llamado de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Pedimos tu bendición y tu cuidado, tu protección, tu guía. Amén. A cada una de las familias aquí representadas, y que tu Espíritu nos guíe a reflejar tu carácter en nuestros correspondientes círculos de influencia para tu honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.